¿Quién controla a quién? ¿Tú controlas tus emociones o ellas te controlan a ti? En la vida diaria, las personas reaccionan como si fueran marionetas de sus impulsos. Un comentario hiriente basta para que estallen. Una mala noticia y el día entero se arruina. Pero Epicteto, esclavo de nacimiento y filósofo por decisión, entendió algo que muchos aún ignoran: el verdadero poder no está en lo que te pasa, sino en cómo piensas sobre lo que te pasa. Esta no es una historia para entretenerte. Es una guía para fortalecer tu carácter. Porque si no gobiernas tus emociones, ellas gobernarán tu vida. Epicteto lo sabía. Y tú puedes aprenderlo. Si te interesa seguir descubriendo herramientas que te den claridad, control y fuerza interior, suscríbete al canal, dale like y comparte este contenido. Así seguiremos creando más sabiduría estoica para quienes buscan dominarse por dentro, no impresionar por fuera. Epicteto no vivió en una época fácil. No tuvo títulos, ni fortuna, ni libertad al inicio. Fue golpeado físicamente. Vivió bajo el dominio de otro hombre. Pero su alma nunca fue esclava. Porque desde joven descubrió una verdad: los eventos no son buenos ni malos por sí mismos, lo que los hace destructivos o útiles es el juicio que tú les das. No son las cosas las que nos perturban, decía, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta frase, aparentemente simple, es una bomba interna contra la cultura de la reacción inmediata. Y también es la llave hacia el dominio emocional. Dominar tus emociones no significa apagarlas. No significa volverte frío o indiferente. Significa comprender que lo que sientes no eres tú. No eres tu rabia. No eres tu tristeza. No eres tu ansiedad. Tú eres la conciencia capaz de observar esos estados y decidir qué hacer con ellos. Ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, entre el estímulo y la respuesta, es donde nace tu libertad. Epicteto dividía la existencia en dos grandes campos: lo que depende de ti, y lo que no. En el primer campo están tus pensamientos, tus elecciones, tu voluntad. En el segundo campo está casi todo lo demás: la opinión de los demás, los resultados, la salud, la fortuna, la muerte. El secreto está en no cruzar esa frontera. Cuando te dejas afectar por lo que no controlas, pierdes. Cuando te concentras en lo que sí controlas, ganas poder real. Y ese poder es interno. Sólido. Silencioso. Inquebrantable. La mente no entrenada dice: me hicieron sentir mal. Pero Epicteto respondía: nadie puede hacerte sentir nada sin tu consentimiento. Puede parecer injusto, pero es una de las verdades más liberadoras. Porque mientras creas que los demás te controlan, vivirás a la defensiva. Cuando aceptas que tú eres el guardián de tu mente, todo cambia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Supón que alguien te ofende. Te grita. Te ataca. La reacción automática sería devolver el golpe, gritar, justificarte, defenderte. Pero si aplicas el pensamiento de Epicteto, lo primero que haces es detenerte. Te preguntas: ¿esto depende de mí? ¿Puedo controlar lo que esa persona piensa o hace? No. Pero sí puedo decidir cómo interpretar lo que ocurre. Puedo elegir no responder. O responder con ecuanimidad. O simplemente retirarme sin perder la calma. Ese acto, aparentemente pequeño, es una revolución interior. Es ahí donde empieza el dominio personal. Pero no basta con entender esto una vez. El control emocional, como todo lo valioso, es un hábito. Y Epicteto lo sabía. Por eso enseñaba a sus discípulos a mantener un diálogo constante consigo mismos. A observar sus pensamientos como se observa a un niño impulsivo, sin odio, pero con firmeza. A corregirse cada día. Decía: no permitas que tu alma diga nada que no estarías dispuesto a repetir en voz alta. Porque las palabras que usas contigo mismo son la semilla de tus emociones. Si después de un error te dices soy un fracaso, ¿cómo esperas sentir claridad o fuerza? Pero si te dices esto fue una caída, pero no una derrota, empiezas a recuperar el timón. Epicteto proponía una vigilancia constante sobre el pensamiento. No para obsesionarte, sino para refinarte. No eres una víctima de tus ideas. Puedes intervenir en ellas. Puedes cuestionarlas. Puedes elegir cuáles sostener y cuáles abandonar. Otro principio fundamental de su enseñanza es este: tu valor no se define por lo que consigues, sino por cómo te comportas. El deseo de controlar lo externo, la aprobación, el éxito, el placer, conduce al sufrimiento. Porque todo eso está fuera de ti. Pero el deseo de actuar con virtud, con justicia,
sabiduría y templanza, te lleva al dominio. Epicteto insistía en que lo único realmente tuyo es tu voluntad. Y eso es suficiente. Porque si entrenas tu voluntad, puedes enfrentar cualquier circunstancia sin quebrarte. Puedes perder todo, menos a ti mismo. Él lo sabía bien. Como esclavo, tenía pocas elecciones externas. Pero dentro de su mente, era libre. Cuando su amo lo insultaba, él practicaba la indiferencia racional. Cuando otros se desesperaban, él se mantenía firme. No porque no sintiera, sino porque había entrenado su juicio a no ser arrastrado por cada emoción. Para aplicar esto hoy, no necesitas ser un filósofo de toga. Solo necesitas hacerte las preguntas correctas cada vez que la emoción te arrebata. Preguntas como, ¿esto que siento está fundado en un pensamiento sabio? ¿Estoy exagerando la amenaza? ¿Depende de mí esta situación? ¿Cuál es la mejor acción posible ahora? Esas preguntas no apagan tu emoción. La purifican. Y te devuelven el control. También es fundamental entender que el estoicismo no es una negación del dolor. Es una forma de estar por encima de él sin despreciarlo. Epicteto nunca dijo no sufras. Dijo, elige cómo sufrirás. Porque el dolor es parte de la vida. Pero el sufrimiento innecesario es opcional. En su pensamiento, incluso las pérdidas eran oportunidades para entrenar el alma. Si pierdes a alguien, no digas lo he perdido, decía él, di simplemente que ha vuelto de donde vino. No es frialdad. Es perspectiva. Es la aceptación radical de que nada es completamente tuyo. Todo es prestado. Incluso tu cuerpo. Incluso tu tiempo. Incluso tus relaciones. Este nivel de desapego no te aleja de la vida. Te permite vivirla más plenamente. Porque cuando dejas de exigir que todo sea como tú quieres, puedes apreciar lo que hay, mientras esté. El miedo es una reacción automática. Surge en el cuerpo, se acelera la respiración, el pulso se eleva, los pensamientos se dispersan. Pero para Epicteto, el miedo no era una condena, sino una señal. Algo dentro de ti está creyendo que depende del resultado, no de tu acción. El miedo aparece cuando te aferras a lo que no controlas. Tienes miedo de perder, porque crees que necesitas ganar. Tienes miedo de que alguien se vaya, porque crees que tu valor depende de su presencia. Tienes miedo al rechazo, al juicio, al fracaso, porque has olvidado que nada de eso te define. Epicteto enseñaba que lo único temible es perder tu carácter. Que el verdadero desastre no es que te rechacen, sino que tú traiciones tu propia naturaleza. Decía que el sabio no teme que el mundo cambie, porque su centro está dentro. No hay amenaza externa que pueda dañar a quien se rige por la virtud. Cuando enfrentas una situación difícil, no necesitas coraje externo, necesitas claridad interna. No es fuerza bruta, es dominio mental. El que tiene claridad puede sentir miedo y aún así actuar. Puede sentir incomodidad y aún así mantenerse firme. No se trata de no temer. Se trata de no dejar que el miedo elija por ti. Muchos quieren eliminar el miedo. Pero Epicteto no te diría elimínalo, sino obsérvalo, desármalo, atraviesa con razón su niebla. El miedo, muchas veces, es solo una creencia mal pensada. Una fantasía catastrófica no examinada. Si lo miras de frente y lo sometes al juicio racional, pierde su fuerza. Pregúntate, ¿qué me dice este miedo? ¿Qué historia estoy creyendo sin cuestionar? ¿Qué parte de mí cree que no puede con esta situación? Al responder con honestidad, algo se abre dentro de ti. El juicio toma el lugar del impulso. Y eso ya es autocontrol. El rechazo, en la lógica estoica, no es una herida personal, sino un hecho neutral. Alguien elige no valorarte, no aceptarte, no incluirte. Eso no dice nada de ti. Dice algo de sus criterios, sus gustos, sus límites. El error está en creer que el rechazo es una evaluación justa de tu valor. Epicteto se habría reído de eso. Porque nadie puede conocer completamente a otro ser humano. Entonces, ¿cómo va a ser válida la opinión de alguien sobre tu esencia? No lo es. Si alguien te rechaza, te ignora o te abandona, la primera respuesta no debería ser ira ni tristeza. Debería ser lucidez. Y después, libertad. Porque si no eras compatible con esa persona, ese ambiente o esa oportunidad, entonces no era para ti. Lo que sí es tuyo es cómo reaccionas. Puedes perder algo, pero no perderte. Puedes quedarte solo, pero sin estar vacío. Puedes ser rechazado,
pero sin dejar de respetarte. Ahí radica el poder estoico. Enfrentar la incomodidad es otra dimensión del autogobierno. Hoy en día, muchas personas huyen al mínimo roce de dificultad. Se distraen. Se anestesian. Pero los estoicos veían la incomodidad como el gimnasio del alma. Ahí donde algo te irrita, donde te exige paciencia, donde la situación te desafía a contenerte, ahí hay oportunidad de fortalecer la voluntad. Epicteto decía que si esperas la comodidad constante, vas directo al sufrimiento. Porque el mundo no se adapta a tu deseo. Tú debes adaptarte al mundo sin rendirte a él. Eso se entrena cada día. Cada vez que aguantas un impulso sin obedecerlo. Cada vez que eliges no responder al ataque. Cada vez que trabajas aunque no tengas ganas. Cada vez que haces lo correcto sin que nadie te lo aplauda. El dominio emocional no se logra un solo día. Es la acumulación de pequeñas decisiones lúcidas. Y todas comienzan en el pensamiento. La mente se programa con lo que tú permites que se repita. Si cada día te repites, esto es insoportable, esto no debería estar pasando, no puedo con esto. Refuerzas la debilidad. Pero si te dices, esto es parte del entrenamiento, esto me fortalece, esto no me define. Tu mente cambia. Epicteto lo sabía. Por eso insistía en hablarse bien. En recordarse lo que depende de uno. En repetir mentalmente que nada externo puede dañar al alma, a menos que uno se lo permita. Esta repetición no es un mantra vacío. Es la siembra de una estructura mental que luego será tu refugio en medio del caos. También insistía en vivir con atención. No pasar el día en piloto automático. Porque cuando vives dormido, reaccionas sin pensar. Pero cuando estás despierto, cada situación es una oportunidad de practicar. Cada conversación, cada error, cada obstáculo. Si estás atento, puedes usarlo todo para templar tu carácter. Este nivel de atención no se logra mirando el celular cada 5 minutos. Se logra respirando antes de hablar. Observando antes de actuar. Escuchando sin anticiparte. Esperando sin desesperar. Esa es la mente vigilante que no se deja arrastrar. No porque no tenga emociones, sino porque las contiene con conciencia. Y es ahí donde Epicteto nos deja una de sus lecciones más poderosas: no estás aquí para que todo te resulte fácil. Estás aquí para convertirte en alguien que puede con lo difícil. No para evitar las tormentas, sino para aprender a navegar firme dentro de ellas. No para ser aplaudido, sino para ser dueño de ti. Cuando el alma se entrena en este pensamiento, cada día es una práctica. No necesitas que el mundo cambie para sentirte bien. Solo necesitas un gobernarte mejor. Una mente no entrenada busca que todo cambie afuera. Una mente estoica busca cambiar adentro. Epicteto decía que los hombres sufren no por las cosas, sino por sus interpretaciones. La emoción no nace del hecho, sino del juicio que haces sobre el hecho. Si cambias el juicio, cambias la emoción. Y si puedes cambiar la emoción, puedes cambiar la acción. Este es el camino del autodominio: observar, reinterpretar, elegir. Cuando algo te molesta, no preguntes por qué ocurre. Pregunta por qué te afecta. ¿Qué creencia está detrás de esa molestia? ¿Qué parte de tu ego se siente amenazada? ¿Qué estás esperando que no ocurrió? Las emociones no aparecen solas. Nacen de expectativas, de apegos, de suposiciones. Y muchas veces, lo que sufrimos no es por lo que es, sino por lo que imaginamos que debería ser. Epicteto hablaba de eso con claridad brutal. Decía, si te rompes porque perdiste algo, es porque creías que eso era tuyo. Pero nada externo es realmente tuyo. Todo lo que puedes poseer es tu juicio, tu voluntad, tu carácter. El resto son préstamos de la vida, el cuerpo, la salud, las relaciones, la fortuna. Todo puede irse. Y si lo sabías desde el principio, no sufrirás cuando lo pierdas. Esto no es resignación. Es claridad. Es la visión alta del alma que ya no se aferra a lo inestable. Que aprecia sin poseer. Que ama sin controlar. Que actúa sin apegarse al resultado. Esta es la libertad de quien ya no se define por lo que tiene, sino por cómo vive. Hay un tipo de poder que no se ve, pero que se siente. El poder de entrar en una discusión y no dejarse arrastrar. El poder de escuchar una crítica sin necesidad de defenderse. El poder de fallar sin dejar de intentarlo. Ese es el poder del autodominio. Y ese poder no nace del talento ni del carisma.
nace del trabajo interior. Epicteto comparaba el alma con un atleta. El atleta no mejora solo por leer sobre ejercicio. Mejora porque se exige, porque se expone, porque falla, ajusta, y vuelve a intentarlo. Así se fortalece el cuerpo. Y así se fortalece la mente. No basta con leer filosofía. Hay que practicarla. Cada día. Especialmente cuando es difícil. La práctica diaria comienza con el reconocimiento de los momentos clave. Ese instante donde alguien te irrita. Ese momento en que sientes ansiedad por el futuro. Esa pequeña ofensa que te activa el ego. Esos son los lugares donde se forja el estoico. No en la tranquilidad. En el conflicto. Porque lo que haces ahí revela tu verdadero entrenamiento. Epicteto también decía que no hay persona libre si no puede gobernar sus deseos. Y con deseo no se refería solo al placer, sino a toda inclinación impulsiva que te hace actuar sin reflexión. El deseo de tener razón. De ser aprobado. De quedar bien. De evitar el malestar. El que no pone freno a esos deseos, se convierte en su siervo. No hay libertad si no puedes decirte no a ti mismo. No puedes elegir lo mejor si siempre haces lo que más deseas en el momento. La disciplina no es negarse por castigo. Es elegirse desde la razón. Es renunciar al placer inmediato por la solidez futura. Es preferir la paz sobre la satisfacción. La coherencia sobre la validación. Pero este tipo de fuerza interior no se construye con fuerza bruta. Se construye con vigilancia, con presencia, con reflexión. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de reconocerlo, descomponerlo, y soltar lo que no te sirve. Es mirar el miedo y ver en él un maestro. Es mirar el orgullo y ver en él un niño inseguro. Es mirar la ira y ver en ella una ilusión de amenaza. Cuando puedes hacer eso, tu alma se expande. Ya no eres rehén de lo que ocurre. Ya no estás a merced del mundo. El mundo puede rugir, pero tú no tiemblas. Porque lo que hay dentro de ti está en orden. Este orden se sostiene también en el recuerdo de tu mortalidad. Epicteto repetía que la muerte no debía ser temida, sino recordada. Porque quien recuerda que va a morir, elige mejor. Habla mejor. Ama mejor. Vive con más intención. La conciencia de que todo acaba no te hace débil. Te hace profundo. Porque ya no malgastas tu energía en lo que no importa. ¿Alguien te ofendió? ¿Vale la pena perder la paz por eso, si vas a morir pronto? ¿Fracasaste en algo? ¿Vas a definir tu existencia por ese resultado, si el tiempo que tienes es limitado? La perspectiva del final purifica tus prioridades. Y te ancla en lo esencial. El estoico no teme la muerte, porque su vida ya está alineada con el propósito. El que teme morir es el que no ha vivido como debe. El que ha perseguido cosas que no llenan. El que ha reaccionado más de lo que ha reflexionado. Pero tú puedes elegir otra cosa. Puedes decidir que cada pensamiento, cada acción, cada emoción sea parte de un entrenamiento más alto. Cuando vives así, incluso el dolor tiene sentido. No lo buscas, pero si llega, lo enfrentas con dignidad. Porque entiendes que lo que duele no es lo que ocurre, sino la historia que cuentas sobre eso. Y tú puedes cambiar la historia. Puedes narrarte como víctima, o como discípulo de la vida, como alguien que se rompe, o como alguien que se refuerza. Y en esa decisión silenciosa, día tras día, nace un nuevo tú. Uno que no depende del entorno para estar en paz. Uno que no necesita que todo esté bien para sentirse bien. Uno que ha entendido que el verdadero poder es no ser vencido por lo que te pasa, sino ser quien decide qué hacer con ello. Y excelente. A continuación te presento la parte 4, final, del guión largo Domina tus emociones con Epicteto, el poder estoico del autocontrol, escrita en estilo narrativo continuo, sin subtítulos ni interrupciones, y esta vez con una conclusión natural y una llamada a la acción al final. Hay personas que creen que dominar las emociones es reprimirlas. Que ser estoico es endurecerse, callar, no sentir. Pero eso no es fortaleza. Es desconexión. El verdadero dominio emocional no se logra apagando el corazón, sino entrenando la mente. Es tener emociones, pero no dejar que te arrastren. Es sentirlo todo. Y aún así elegir bien. Epicteto no fue un hombre sin sufrimiento. Fue alguien que aprendió a no usar su sufrimiento como excusa. Vivió la injusticia, el dolor físico, la humillación. Pero jamás permitió que eso lo convirtiera en víctima.
Al contrario, usó todo lo que vivió para templar su alma como el hierro en el fuego. Y eso es lo que lo hizo invencible. Dominar tus emociones es aceptar que no tienes control sobre lo que otros hacen, pero sí sobre cómo tú interpretas cada experiencia. Es darte cuenta de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que el miedo puede surgir, pero tú decides si lo alimentas o lo atraviesas con lucidez. Que la rabia puede encenderse, pero tú puedes extinguirla con juicio. Ese poder ya está dentro de ti. Solo necesita práctica. No te harás estoico en un día. No cambiarás tu mente con una sola reflexión. Pero si cada mañana eliges observar en vez de reaccionar, si cada noche evalúas tus pensamientos en vez de justificar tus errores, estarás entrenando. Y cada decisión, cada pequeño gesto de autocontrol, será una piedra más en la construcción de una mente fuerte. Epicteto no dejó riquezas, ni templos, ni ejércitos. Dejó principios. Y si los aplicas, puedes cambiar tu mundo interior sin importar el caos exterior. Puedes ser insultado, y no perder la calma. Puedes fallar, y no perder la dignidad. Puedes perderlo todo. Y seguir siendo tú. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de lo que sientes. El verdadero poder no es imponer, es contener. El verdadero crecimiento no es dominar a otros, es dominarte a ti mismo. Y tú ya puedes comenzar. No necesitas que la vida mejore. Solo necesitas fortalecer tu interior. No necesitas más estímulos. Necesitas más atención. No necesitas eliminar tus emociones. Solo aprender a usarlas como señales, no como cadenas. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso. Ahora es cuestión de práctica, de persistencia, de enfoque. Sé paciente contigo mismo, pero exigente en tu entrenamiento. No busques ser perfecto, busca ser firme. Y cada día, recuerda que todo lo que necesitas para dominar tus emociones ya vive dentro de ti. Si este video te ayudó, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría de los estoicos. Comparte este contenido con alguien que necesite fuerza interior. Y deja un comentario con la frase, yo no reacciono, yo elijo si decides practicar el poder del autogobierno a partir de hoy. Gracias.